UFC 198, Stipe Miocic vs Fabricio Werdum. El día que Stipe Miocic humilló a Fabricio Werdum en el UFC fue increíble. Esa pelea electrizante ocurrió el 14 de mayo de 2016, allá en Brasil, con Stipe Miocic y Fabricio Werdum intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC del año, con un round de quitar el aliento. La pelea fue por el cinturón de los pesos pesados del UFC que estaba en posesión de Fabricio Werdum. En la noche de la pelea, Miocic entró animado y confiado, mientras Werdum entró enfocado y determinado. Después de que el árbitro diera el rollo, los luchadores intercambiaron ese saludo y la treta comenzó. Primer round. Desde el inicio del primer round, los luchadores ya intercambiaron ese saludo, pero estaban espabilados con los movimientos del otro. Miocic, que no es de jugar, se lanzó para arriba con una patada baja precisa, y Werdum, sin dejarlo barato, devolvió una patada lateral de esas. Fabricio, mostrando su técnica refinada, lanzó una patada frontal poderosa. Determinado, Werdum desató una serie de golpes rápidos que solo cortaron el aire. Miocic, con esa precisión, respondió con una patada lateral bien colocada. Con sed de victoria, Fabricio lanzó un cruzado potente y una patada en el muslo de Miocic. Sin dar tregua, Werdum intentó derribar a Miocic agarrando su pierna, pero el tipo aguantó la onda. Sin perder tiempo, Fabricio soltó otra patada fuerte en el muslo del adversario. Persistente, Werdum intentó de nuevo un derribo agarrando la pierna de Miocic, pero sin éxito. Lleno de mañas, Fabricio lanzó otra patada fuerte en el muslo de Stipe. Los luchadores estaban ágiles con golpes que pasaban de raspón. Ambos, en un momento de sincronía, acertaron patadas simultáneas, manteniéndose firmes en el combate. No satisfechos, aplicaron golpes potentes que cortaron el viento. El combate estaba equilibrado con un intercambio de directos intensos. Para dar una enfriada, hubo un intercambio de golpes más suave. Miocic no se quedó atrás y se lanzó para arriba. Hábil logró salir de buena. Sin piedad, Stipe lanzó una patada devastadora en el muslo, seguido de un directo fulminante. Con una mira afilada, Miocic acertó un directo certero. Lleno de mañas, Stipe se defendió y esquivó los golpes de Werdum. Miocic mandó una patada potente en el muslo y aún se esquivó de un arrodillazo. Enfocado, Stipe lanzó un directo arrasador, además de una patada baja. Determinado, Miocic lanzó un directo y esquivó los cruzados de Werdum, aprovechando para acertar un cruzado potente. En un momento clave, Miocic se esquiva de algunos cruzados y logró encajar un cruzado aplastante que llevó a Werdum al suelo. Stipe va hasta Werdum y lo saluda demostrando el espíritu deportivo. El round acabó con Miocic siendo declarado el vencedor, después de un knockout monstruoso sobre Werdum. Al final de la pelea, Stipe saludó a Fabricio, mostrando el respeto y la pasión que ambos tienen por la lucha. Con esa victoria se estima que Miocic haya facturado unos $30,000. Y a Werdum, corren unos rumores por ahí que él agarró unos $40,000. UFC 159, Jon Jones vs Chael Sonnen. El día que Jon Jones aplastó a Chael Sonnen en el UFC fue magnífico. Esa pelea fenomenal ocurrió el 27 de abril de 2013. Allá en los estados, con Jon Jones y Chael Sonnen intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC, con un round bastante disputado. La lucha fue por el cinturón de los semipesados del UFC, que estaba en posesión de Jon Jones. En la noche de la pelea, Jon Jones entró concentrado, mientras Chael Sonnen entró confiado. El árbitro dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. En el primer round, Sonnen partió para arriba pesado, mandando varios cruzados y uppercut en Jones. Chael no perdió tiempo y ya mandó ver, soltando un cruzado potente en la costilla de su oponente y trató algunas rodilladas. No satisfecho, Sonnen mandó un puño en la nuca de Jon. Enfocado, Chael descargó la mano en la cara de su oponente, además de unos puños en la cabeza. Con sed de victoria, Sonnen agarró a Jon en la guillotina y aún mandó unos puños en la cabeza. Sin dar tregua, Jon presionó a Chael en la reja y mandó un codazo seguido de un codazo giratorio. Con una disposición brava, Jon acertó un uppercut y un codazo pesado. En el intercambio, Jon agarró la pierna de Sonnen y lo tiró al suelo. Lleno de mañas, Chael acertó unos golpes pesados en Jones. Los tipos se levantaron e intercambiaron una lluvia de golpes. Jones derribó a Sonnen de nuevo y comenzó una lucha corporal intensa. En un momento clave, Jon mandó un codazo preciso y con sangre en los ojos,
soltó otro codazo fuerte. Queriendo finalizar la lucha, Jones golpeó a Sonnen, obligando al árbitro a interrumpir la pelea. Tras el anuncio, Jon Jones fue declarado ganador por nocaut técnico, consolidándose como uno de los luchadores más temidos del UFC. Con esa victoria se estima que Jon Jones haya facturado unos $400,000. Y a Chael Sonnen corren unos rumores por ahí que él agarró unos $50,000. Jon Jones versus Vitor Belfort. El día que Jon Jones destruyó a Vitor Belfort en el UFC fue increíble. Ese rollo loco pasó el 22 de septiembre de 2012, allá en Canadá, con Jon Jones y Vitor Belfort intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC del año, con 4 rounds de quitar el aliento. La pelea valía el cinturón de los semipesados del UFC, con Jon Jones defendiendo el título contra el veterano Vitor Belfort. En la noche de la pelea, Vitor Belfort entró con confianza, mientras Jon Jones entró con la calma de quien ya se ha enfrentado a gigantes. Después de que el árbitro diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. El primer round empezó candente. El ambiente estaba tenso desde que comenzó la movida. Jones entró agachado y casi recibe una patada en la cara de Belfort para estar atento. Vitor, pilas puestas al 220, lanzó una patada firme en el muslo del adversario. El rollo se calentó cuando Jon Jones acertó una patada en la rodilla de Belfort y ya partió para agarrar la pierna del tipo, logrando derribarlo. Allá en el suelo, el Vitor aguantó firmeza en el clinch y atrapó el brazo de Jones, pero Jon, con toda su maña, levantó a Belfort y soltó unos pile drivers brutales. Ya montado, Jon soltó un codazo brutal, que partió el supercilio de Belfort haciéndolo sangrar. Sin dar tregua, Jones continuó el masacre con más codazos y un puñetazo certero en el pecho de Vitor. Jon estaba sin piedad, lanzando codazos uno tras otro, castigando a Belfort. Jon todavía intentó pisar al tipo, terminando con un cruzado que pasó de raspón. La pelea estaba tensa y dura, los dos en ese intercambio siniestro, y Vitor, aunque sangrando mucho, no se rindió. Siguió en la pelea como un guerrero. El primer round cerró con Jones adelante, 10-9, prometiendo que iba a ser una pelea de esas. Luchador, antes de seguir viendo el vídeo, suscríbete al canal para no llevarte un knockout. Segundo round. En el calor del segundo round, Jones fue para arriba con cautela y continuó presionando a Belfort. En un golpe sorprendente, Jones soltó una patada alta apuntando a la cara de Vitor. Cada movimiento de Jones mostraba su habilidad para leer y contraatacar al adversario, dejando el combate emocionante y lleno de sorpresas. En un momento clave, Jon clavó una patada en la rodilla de Belfort y trató de mandar un codazo giratorio, además de otra patada allá arriba. Queriendo lastimar a Vitor, Jones apuntó a la rodilla de su adversario dando algunas patadas bien dadas. Sin dar chance, Jones aumentó el ritmo, acertando una patada alta brutal en el cuello seguido por otra más en la rodilla de Belfort. El ambiente estaba tenso en el octágono, los tipos intercambiando golpes pesados, cada uno queriendo dominar y hacer punto. Los tipos estaban a tope en las estrategias, Jon lanzando varios codazos, mientras que Vitor defendía bien. Belfort no se quedó atrás, intentó una patada giratoria alta, además de una patada potente en el muslo de Jones. Con esa determinación, Vitor pegó un directo nervioso en la barriga de Jon. No satisfecho, Belfort clavó una patada en la cara de Jones y lanzó dos cruzados que pasaron de raspón. Mostrando que controla los movimientos, Vitor acertó una patada alta y trató un cruzado pesado, seguido de otro cruzado devastador para impresionar. Pero aún así, Jones ganó el round con 10-9, abriendo 2 puntos de ventaja, dejando el rollo aún más frenético y poniendo una presión de esas en Vitor. Tercer round. En el tercer round, los luchadores estaban pilas, estudiando cada movimiento del otro, intentando encontrar la brecha. El Belfort, con esa técnica afilada, lanzó una patada en el muslo del adversario. Con esa garra, Vitor clavó un cruzado en la lata. La movida estaba calculada, entonces Jones soltó una patada, pero Belfort defendió de buena.
En el intercambio los golpes pasaron de raspón, y cuando cayeron al suelo, el Vitor recibió un pisotón en la barriga. Sin dar brecha, Jones cayó por encima y trató varios codazos, pero Belfort aguantó la onda, bloqueó y logró levantarse después de resistir los golpes. Los golpes de los dos cortaban el viento. De nuevo en el suelo, con John montado, él estaba controlando total a Vitor, desplegando codazos pesados apuntando a la cara de Vitor, intentando romper la resistencia del tipo. En un momento clave, Jones acertó un codazo de esos y presionó el antebrazo en la cara de Vitor, haciéndolo sangrar litros con más unos codazos en la secuencia. Con sed de victoria, John presiona el antebrazo en el cuello de Vitor, que traba sus movimientos limitándolo en los golpes. Jones, pilas puestas al 220, soltó una patada en la cabeza devastadora, seguida de un chute en la barriga certero. Imparable, Jones mandó otra patada en el muslo y otra fuerte en la barriga. El tercer round cerró con Jones adelante, 10-9 en el marcador, que disparó adelante con 3 puntos. En ese momento del combate, el Belfort solo tenía la esperanza de un knockout o una finalización para darle la vuelta al juego. Cuarto round. En el cuarto round, los tipos ya estaban en ese cansancio bravo, especialmente el Vitor, pero el gas de la pelea estaba en alto aún. Vitor partió para arriba y mandó una patada alta en la cara de John, seguido de un uppercut y aún defendió un rodillazo. Con sed de victoria, Jones acertó una patada en el muslo de Belfort, seguido de un cruzado. En el suelo se veía que los dos estaban en el límite del cansancio. En un momento clave del round, Jones bajó la leña con varios codazos devastadores y al ver una brecha, encajó una llave de brazo finalizando a Belfort de forma espectacular. El round terminó con Jon Jones siendo anunciado como el ganador, después de una finalización épica sobre Vitor Belfort. Al final de la pelea, Jones saludó a Vitor, mostrando el respeto y la pasión que ambos tienen por la lucha. Con esa victoria se estima que Jon Jones haya facturado unos $465,000, incluido el bono de la actuación de la noche. Y a Vitor Belfort, corren unos rumores por ahí que él agarró unos $275,000. UFC Live 2. Jon Jones vs Vladimir Matyushenko. El día que Jon Jones humilló a Vladimir Matyushenko en el UFC fue legendario. Esa pelea fenomenal ocurrió el 1 de agosto de 2010 allá en los Estados, con Jon Jones y Vladimir Matyushenko intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC de ese año, con un round pesadísimo. Jones enfrentó a Matyushenko en una pelea principal sin disputa de cinturón, con el objetivo de impulsar su ascenso en el UFC. En la noche de la pelea, Jon Jones llegó enfocado, mientras que Vladimir Matyushenko vino lleno de confianza. Después de que el árbitro diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. En el primer round, la tensión estaba a 1000, con los luchadores estudiándose y manteniendo cautela. Matyushenko, enfocado, intenta un cruzado en Jon que pasa de raspón. Determinado, Vladimir agarró el brazo de Jon, pero recibió un codazo en la lata. Jon intentó un puñetazo en la barriga de Vladimir, pero no pegó. Mostrando que controla los movimientos, Jones lanzó una patada siniestra en el muslo del tipo, además de una patada giratoria de esas en la barriga. No satisfecho, Matyushenko se lanzó para arriba, pero Jones atrapó su pierna y lo mandó al suelo. En un momento clave, Jones bloqueó la mano de Vladimir y aplicó varios golpes, obligando al árbitro a interrumpir la pelea. Tras el anuncio, Jon Jones fue declarado ganador por nocaut técnico, fortaleciendo su fama como uno de los tipos más temidos del UFC. Con esa victoria se estima que Jon Jones haya facturado unos $46,000 y a Vladimir Matyushenko corren unos rumores por ahí que él agarró unos $10,000. UFC 140, Jon Jones vs Lyoto Machida. El día que Jon Jones apagó a Lyoto Machida en el UFC fue sorprendente. Ese rollo loco ocurrió el 10 de diciembre de 2011, allá en Canadá, con Jon Jones y Lyoto Machida intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC, con 2 rounds pesadísimos. La pelea fue por el título de los pesos semipesados del UFC, con Jon Jones defendiendo su cinturón contra el ex campeón y maestro del karate, Lyoto Machida. En la noche de la pelea, Lyoto Machida entró con confianza.
mientras Jon Jones entró con la calma de quien ya ha enfrentado a gigantes. Después de que el árbitro diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. En el primer round, los tipos estaban pilas, Jones en el suelo y Machida de pie, sacando los movimientos del adversario, mostrando que controla los movimientos. Jon lanzó un chute giratorio en la barriga de Lyoto y aún soltó un chute de esos en el muslo del tipo. No satisfecho, Jones clavó otro chute bravo en el muslo del oponente. Loco por puntuar, Jon intentó un chute en la cabeza de Machida que pasó de raspón. La movida estaba acirrada, con Jones intentando soltar dos chutes pesados, pero Lyoto esquivó de buena. Determinado, Machida partió para un cruzado y Jon defendió, haciendo que el tipo se tambalee, pero se recuperó rápido. Jones, pilas puestas al 220, acertó un chute en la mosca y Lyoto no dejó barato, mandó un cruzado de esos. En ese intento de desestabilizar, Jon hizo unos movimientos graciosos y Machida entró en la onda e imitó. Lleno de mañas, Lyoto acertó un chute bajo en el muslo de Jones. Machida aumentó la presión y soltó un chute pesado, seguido de un cruzado en la lata. En un momento clave, Lyoto mandó un uppercut y clavó un chute devastador en Jon. No satisfecho, soltó otro chute siniestro en el adversario. El primer round terminó con una ventaja para Jones, marcando 10-9, prometiendo una pelea intensa y equilibrada. Segundo round. En el segundo round, el clima estaba que ardía, y los luchadores estaban ojo a visor en cada movimiento, buscando la brecha. Con una mira afilada, Machida acertó un cruzado en la cara de Jones, agarró su pierna y soltó otro cruzado. En esa sed de victoria, Lyoto se lanzó para arriba y clavó dos cruzados, terminando en el clinch. En una pelea bien equilibrada, los dos intercambiaron golpes pesados que pasaban de raspón. Los tipos ya mostraban cansancio, pero el ritmo no caía. Jones no estaba para juegos. Acertó un chute en el muslo de Machida, además de una rodillada, seguido de un cruzado de esos. Poniendo presión, Jon agarró a Lyoto y lo lanzó al suelo. En un momento clave, Jon bajó un codazo monstruo en la frente de Machida, haciendo que el tipo sangrara. El árbitro dio una pausa para que la pelea se recomponga y cuando volvieron, reiniciaron en el clinch. Jon intentó algunas rodilladas y trató de encajar una guillotina, pero con mucha garra, Lyoto logró escapar. Intentando voltear el juego, Machida mandó un cruzado, pero recibió otro y cayó al suelo de nuevo. En un momento crucial del round, Jones logra aplicar la guillotina haciendo que Lyoto caiga desmayado. Con el fin de la pelea, Jon Jones fue declarado ganador por finalización, en una lucha de quitar el aliento. Con esa victoria, se estima que Jon Jones haya facturado unos $475,000, incluido el bono de la finalización de la noche. Y a Lyoto Machida corren unos rumores por ahí que él agarró unos $200,000. UFC Live 1, Jon Jones vs Brandon Vera. El día que Jon Jones atropelló a Brandon Vera en el UFC fue épico. Ese rollo insano sucedió el 21 de marzo de 2010. Allá en los estados, con Jon Jones y Brandon Vera en un intercambio intenso de golpes, con un round alucinante. La lucha fue por la categoría semipesado del UFC, con Jon Jones enfrentando al experimentado striker y cinturón negro de Jiu-Jitsu, Brandon Vera. En la noche de la pelea, Brandon Vera entró determinado, mientras Jon Jones entró concentrado y calculista. Después de que el árbitro diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round, Jon Jones partió para arriba con todo, mandando un chute en la espinilla y derribando a Brandon Vera. Sin perder tiempo, Jones intensificó el ataque, conectando un cruzado que terminó en el clinch, además de un cruzado en la costilla. Lleno de mañas, Jon encajó dos cruzados en la costilla y más dos en la cara, mostrando que estaba sin jugar. Con su habilidad, Vera logró lanzar a Jones lejos y se levantó. Enojado, Jon fue para arriba y encajó una rodillada siniestra en Brandon, y acabaron en el clinch de nuevo. Jones intentó derribar a Vera, que se defendió hasta donde pudo, pero acabó en el suelo. En el suelo se desató un duelo pesado de fuerza y técnica, con los dos mostrando juego de estrategia y enfoque. Brandon intentó una cotovelada y agarró a Jon alerta al peligro. Queriendo dominar, Vera mandó un chute en la cara de Jones, pero recibió una regañada del árbitro. La lucha dio una pausa rápida por el árbitro y al volver, los luchadores retomaron en la misma onda. Con una mezcla de técnica y garra, Jon acertó una cotovelada precisa, seguida de un cruzado potente y otra cotovelada.
En un momento clave, Jones desató un cruzado devastador y 2 cotoveladas en Vera, lanzando una serie de puños que forzó al árbitro a interrumpir el combate. Tras la interrupción, Jon Jones es anunciado como ganador por nocaut técnico, reafirmando su posición como uno de los grandes nombres del UFC. Con esa victoria se estima que Jon Jones haya facturado unos $90,000, y a Brandon Vera corren unos rumores por ahí que él agarró unos $60,000. UFC 285. Jon Jones vs Ciryl Gane. El día que Jon Jones humilló a Ciryl Gane en el UFC fue sensacional. Ese rollo fenomenal ocurrió el 4 de marzo de 2023 allá en los Estados, con Jon Jones y Ciryl Gane intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC de ese año, con un round de mucha adrenalina. El enfrentamiento fue por la disputa del cinturón de los pesos pesados que estaba vacante. En la noche de la pelea, Ciryl Gane entró confiado, mientras Jon Jones entró con la calma de quien ya se ha enfrentado a los más bravos. Después de que el árbitro diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. El primer round comenzó con los luchadores saludándose de nuevo, y ya se lanzaron a la troca con chutes bajos. Un chute de Gane acabó asaltando las partes bajas de Jones. La lucha dio una pausada, pero pronto los dos volvieron al combate. Con hambre de victoria, el Ciryl mandó un puño certero en la barriga de Jones. Los dos estaban pilas, lanzándose para arriba sin perder tiempo. Determinado, el Gane soltó un directo siniestro, pero Jon Jones fue ágil, lo agarró y lo mandó al suelo con una técnica de esas. Sin embargo, Ciryl Gane no perdió tiempo y hábilmente se levantó, listo para más acción. Jones, queriendo dominar, logró una segunda caída y ya partió para la guillotina. El Gane se defendió bien, pero Jones encajó otra guillotina y hizo que Ciryl se rindiera. El round terminó con Jon Jones siendo declarado el ganador, después de una finalización monstruosa sobre Gane-Ciryl. Al final, Gane y Jones intercambiaron un saludo y un abrazo, mostrando el respeto mutuo. Con esa victoria, se dice que Jon Jones embolsó unos $6,100,000. Y a Gane-Ciryl corren unos rumores por ahí que él agarró unos $1,200,000. Te volverás loco el día que Holyfield le dio una paliza a Mike Tyson. ¿Te quedaste curioso? Entonces solo pégate al vídeo que está reventando en tu pantalla y comprueba esa pelea legendaria.